Bien, entonces este tercer momento es el de la implementación, instrumentación, y que genéricamente significa llevar ideas de política a la práctica. Entonces, la implementación es, diría, una condición ineludible de la política pública, porque se trata de su materialización. Hasta el momento, en cuanto a diseño, lo que tenemos es algo en potencia, si utilizáramos ese término, digamos, de aristotélico, incluso tomista también. Es decir, está en potencia, no está en acto. En acto es cuando empieza a materializarse, es decir, cuando los dispositivos, sean regulaciones, o sean bienes y servicios que se proveen, o informaciones, después vamos a ver esta cuestión de los instrumentos de política pública, el, digamos, cuando esos instrumentos empiezan a surtir efectos sobre el comportamiento de distintos tipos de agentes públicos o destinatarios, privados, indirectos, directos, etcétera, etcétera, es cuando empieza a materializarse esa política. Entonces, la implementación, desde luego, es un momento, pero es un momento que tiene una cantidad de particularidades y de especificidades y que hace a la esencia misma de las políticas públicas, o sea, hace a su materialización, al hecho de que nosotros podamos hablar finalmente de políticas públicas, porque si no, estamos hablando de previsiones, los cuales forman parte de la política pública, pero que son un momento, digamos, preliminar, incompleto. Entonces, en general, lo de las políticas, lo de implementación de políticas ha sido, digamos, un estudio, digamos, un poco en el campo de las políticas, un poco desdeñado. ¿En qué sentido? En que, en general, en los estudios de política, y particularmente bajo esa perspectiva de la toma de decisiones, el diseño, la decisión, la planificación se constituyen en los momentos prioritarios, primordiales del campo de las políticas públicas. Y la implementación, bueno, la implementación es entre comillas, el hacer. Bueno, eso es algo menor frente al pensar, por ejemplo. Entonces, y eso muestra la falta de estudios sobre implementación en el campo de políticas hasta entrado a la década del 80, por ejemplo, sobre todo en los primeros que hicieron estudios sobre políticas públicas de manera sistemática en Estados Unidos. Y eso básicamente porque se supone, existe una especie de presunción de que, implementar es, bueno, simplemente es poner en marcha algo que está, digamos que no, está por entrar una persona, Diego Dugas, pero no lo conozco, no sé, no forma parte del grupo, perdón que tenga que interrumpir en esta circunstancia. Bueno, entonces, vuelvo, disculpen que perdí el hilo conductor. Estará entrando bajo otro nombre. Disculpen que haga esta, como si estuviera entrando también en clase. Hola. Sí, Diego, perdón, Basílico, ¿no es cierto? Acá estoy. Porque estás con otro nombre, entonces te negué la entrada, ¿no? Te negué la entrada Ah, reiteradamente por de maldad nomás, porque estás con ah, otro nombre. puede Pero ser. bueno, dado que te vemos con la cara y vemos que estás en Mar del Plata, entonces listo, te damos la entrada, Gracias. disculpa la... Bien, No pasa nada. estamos entonces. Seguimos. Entonces, el, la, ya me voy a... Disculpa. La implementación parece ser algo que decir, bueno, esta cuestión que aparece abajo en la diapositiva, yo tiro las ideas, ustedes implementenlas, algo así como una frase común, digamos, que uno escucha en las organizaciones.
o esto, bueno, esto se va a hacer porque hay decisión política, es decir, hay un cierto como menosprecio por la implementación, o sea, por la instrumentación, como si fuera una actividad absolutamente mecánica, que deriva mecánicamente de los diseños. Y no hay nada más lejano a la realidad o distante de la realidad que pensar que la implementación es un campo de actuación, digamos, mecánico. Hace un tiempo escribí un trabajo sobre mitos en la gestión pública, que bueno, que en algún momento va a salir en una publicación de una revista del INAP. Y entonces había algunos mitos sobre ejecución de política pública, como el que mencioné recién. El decir, por ejemplo, el tema central es que acá hay voluntad política, como si fuera una condición necesaria y suficiente. Necesaria es, suficiente no lo es, nunca lo será. Básicamente porque hay que poner en marcha una serie de mecanismos, de dispositivos, de herramientas, de voluntades, de articulación de multiplicidades de acciones que no se hacen simplemente expresando una voluntad política. En todo caso, sería a través de la materialización de esa voluntad en una sucesión y múltiples sucesión de interacciones entre individuos. Pero por otro lado necesita de dispositivos concretos. O esto, bueno, yo ya tomé la decisión, ahora ustedes hagan que le llegue a la gente. Bueno, como si fuera realmente algo digamos, de conversión mecánica, automática, como si estuviéramos hablando de un motor de ciclo Otto, y no realmente poner en marcha un conjunto muy complejo de comportamientos que deberían alinearse de acuerdo a un objetivo establecido, y además desplegarse, dependiendo del tipo de política, en un territorio que puede ser muy vasto. O al revés, aquellos que niegan la importancia del diseño o de pensar, y entonces digo, acá no hay nada que inventar, siempre se hizo así. Es como la apología del momento de la instrumentación sin reflexión previa, sin reflexión crítica. O este otro, que son simplemente frases con las cuales yo me he encontrado en el camino de la gestión pública, es, no, pero los melones se acomodan en el camino, ¿no? Que es también algo que es al revés, o sea, que lo que trata es de denostar, de criticar, es la actividad de planificación, de previsión y de preparación. Total, todo es el momento inmediato, todo es inmediatez y todo es contingencia, y por lo tanto los melones se acomodan solo en el camino, no se acomodan antes, ¿no? Bueno, entonces, fuera de esos mitos, que son mitos muy, muy potentes en la gestión pública y eventualmente en la gestión privada también, lo que hay que es plantear algo que es hacer un planteamiento serio sobre el momento de la implementación sin jerarquizar su entidad, digamos, su importancia, su relevancia, y sin jerarquizar de lo cual hemos hablado un poco antes, que es el momento de la previsión, de la planificación, de la estimación, del diseño, de la prospectiva también. Porque todos son, digamos, componentes necesarios en una buena gestión pública. Ahora, y esto, perdón que no, entonces el momento de la implementación nos lleva permanentemente a esta, digamos, permanente interacción entre la decisión, la adaptación, la puesta en marcha, volver a pensar, a reprogramar en un ciclo de política que es un ciclo que tiene una recurrencia de tratamiento de estos distintos momentos, del momento de la problematización, de la toma de decisiones, al momento de la implementación y, entre comillas, de la evaluación, es decir, de la caracterización sobre la pertinencia de esa intervención. Hay un texto que, bueno, no está en la bibliografía obligatoria, pero quien le interese en alguno de esos temas un poco más, incluso pensando en sus tesinas, sus tesis, sus trabajos finales, después, con tiempo, no estamos recién arrancando,
hay alguna bibliografía de complemento que siempre va a estar disponible y obviamente voy a estar permanentemente disponible en ese sentido. Mary Lee Grindle tiene un texto muy interesante sobre la brecha de implementación, sobre este hiato, sobre esa distancia que hay inevitablemente entre lo previsto y lo efectivamente realizado. Porque hay inexorablemente una brecha entre el pensar y el hacer. Y en ese campo es en el que tiene que lidiar, es el desafío de la implementación. Esa brecha de implementación pone de manifiesto lo imperfecto de la acción humana, individual o colectiva, es decir, y en particular en campos en donde la incertidumbre es importante. Pensemos simplemente la incertidumbre que ha habido alrededor de la pandemia, de este virus, de la expansión, de la aparición de la enfermedad, la enorme incertidumbre que ha habido respecto de su letalidad, del grado de contagio, de transmisibilidad, también los modos de transmisibilidad y también los modos de revertir o de anticipar o de mitigar esa transmisibilidad. Entonces, y sin embargo, hay que actuar sobre un campo que tiene una incertidumbre muy significativa. Entonces, todos los problemas de política pública tienen este grado de incertidumbre. No todos, no todos, pero todos tienen un grado de incertidumbre o de incerteza. Algunos mucho más, debido a que hay menos conocimiento acumulado previo, digamos, y porque hay muchas más variables que están interviniendo en ese contexto, en esa situación, y además muchas veces ese problema se manifiesta de distintas maneras dependiendo del territorio. Hay muchas veces, creo que yo lo creo que he mencionado también algún ejemplo en ese sentido, hay problemas que son muy importantes, pero que son muy sencillos en su definición, y el grado de incertidumbre es más acotado, ¿no? Por ejemplo, retomando un poco lo que hablábamos ayer sobre siniestralidad vial, si en un cruce de calles identifico una alta tasa de siniestralidad y de infracciones y de siniestralidad, a lo mejor el tema es muy importante porque puede tener una letalidad importante toda esa siniestralidad, pero es sencillo el diagnóstico y la resolución, porque son muchos menos los factores que están interviniendo en la generación de ese problema. Posiblemente alta velocidad, falta de señalización. Entonces, basta que yo en mi intervención aplique una respuesta a esas causas, como puede ser mecanismos para la reducción de velocidad y alertas para tanto peatones, ciclistas, automovilistas, etcétera, etcétera, para que los efectos sean realmente muy, muy importantes, ¿no? Entonces, hay problemas que son importantes, pero que son sencillos de definición o más sencillos, para no ser tan categórico, y hay menos incertidumbre respecto de esta respuesta. Y hay problemas que, claro, son mucho más complejos, hay más incertidumbre, menos conocimiento acumulado, muchas más variables en juego, que además interactúan y son interdependientes, y por lo tanto nuestras respuestas siempre son aproximaciones que se irán perfeccionando siempre y cuando nosotros pongamos a realizar actividades de seguimiento y de evaluación, es decir, de aprendizaje. Si no hay procesos de aprendizaje en el campo de las políticas públicas, es muy difícil que haya procesos de perfeccionamiento del abordaje de estos problemas, que además, como decíamos, son problemas que operan como blancos móviles, porque también van cambiando, van mutando en términos de su incidencia, de su letalidad o de su afectación. Entonces, desde ya es imperfecta la acción humana, y por lo pronto necesita siempre habrá una brecha en ese sentido, y lo que hay que hacer es tratar de reducir esa brecha en algún sentido, ¿no es cierto? Esta brecha está planteada de dos maneras. Por lo pronto,
hay un abordaje que es el más común, que es el abordaje de esta brecha como un problema, ¿no? Y hay, en general, la bibliografía sobre implementación, y ustedes lo van a ver también en el texto de Tamayo Sáez, en general ve la implementación como un espacio ineludible, ¿no? Ineludible, porque es el de materialización de la política pública, que representa un riesgo, un problema, un riesgo, en términos de que puede alterar el sentido de la política pública. Y claro está, hay muchos motivos por los cuales en el momento de la instrumentación se puede alterar el sentido del sentido original de esa política pública, por distintas razones, que lo vamos a ver. Esa ha sido como la aproximación valorativa principal. Ahora hay otra, que es la que piensa en términos de aprendizaje, que la implementación es, y esa brecha incluso que se produce entre lo que se implementa y lo que está previsto, es una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad para el perfeccionamiento de las políticas. Porque finalmente, ¿a partir de qué aprendemos respecto del efecto de una política pública? ¿A partir de qué? De constancias respecto de su instrumentación. Ahí aprendemos finalmente si nuestra teoría de la realidad, nuestra teoría sobre cómo se produce el problema y qué efectos tiene, es correcta o se acerca, digamos, o no, a partir de las medidas que nosotros estamos implementando desde el punto de vista correctiva. El aprendizaje generalmente no es teórico, es teórico práctico, es a partir de la materialización de esa teoría en una política pública. Entonces, lo que permite es una oportunidad para aprender, para corregir, y para generar nuevas opciones de política pública. Ahora me voy a referir a eso. Entonces, la primera perspectiva es el riesgo, es un problema. Ojo que la implementación, nos van a distorsionar la política. Bueno, ya vamos a ver algunos textos al respecto, pero esa perspectiva dominante tiene buenas razones para uno considerarla. ¿Por qué? Porque en la implementación pueden ocurrir, no siempre, cuestiones vinculadas a la dinámica política, incluso hasta lo que dice ahí al final, corrupción, obviamente, la apropiación ilegítima, exacción ilegal de recursos, eso puede ocurrir. Pero no solamente ocurre eso, sino lo que puede ocurrir es falta de calidad, falta de pericia, falta de capacidad institucional para llevar adelante una política, la propia complejidad, la propia dinámica política que de alguna manera puede afectar el sentido de los componentes de esa política pública. A veces cuando de repente hay una oposición inesperada y retrasa todo el proceso de esa política. Entonces, efectivamente, el momento de la materialización, que es el de la implementación, es una fuente de riesgos muy grandes respecto del diseño, ¿no? Porque, y puede desviar lo que estaba previsto en el diseño, por distintas razones, por esto, por la dinámica política, nuevos actores que ponen palos en la rueda o que se oponen, por las propias características del diseño, por la falta de capacidad, por la propia complejidad que implica poner en marcha un programa o, eventualmente, en una escala, ojalá muy escasa, actos, digamos, ilegales que se producen en ese momento. Entonces, generalmente la bibliografía apunta a eso, pero no quiero dejar de también manifestar que la implementación, como los diseños son siempre imperfectos, la única forma de corroborar teorías y las hipótesis de trabajo, que son las políticas públicas, es justamente poniéndolas en ejecución. Y ahí me doy cuenta si la teoría que tenía era correcta o no. Entonces, la brecha que se produce finalmente si yo lo aprovecho en términos de aprendizaje, es un activo para modificar las futuras políticas. Hay un trabajo, quienes han estudiado un poco de gestión, sobre todo gestión
administración en general. Henry Mintzberg es uno de los grandes especialistas, lo mismo que Peter Drucker, Waterman y Salesman. Bueno, hay muchos realmente expertos en gestión, sea pública o privada. Y Henry Mintzberg dice que la estrategia de una organización, lo que puede decir, bueno, sus políticas, en parte es una estrategia deliberada, en parte es una estrategia deliberada, pretendida, y en parte es una estrategia que llama emergente. Quiere decir que lo que hace una organización, en parte lo tiene previsto y lo hace deliberadamente, y en parte es algo, son adaptaciones creativas, innovaciones que se van produciendo a lo largo de toda la organización. Uno podría tomar la actitud de decir, bueno, todo lo que no está previsto en el protocolo y está deliberado y es así, todo directamente lo erradico, como erradico yuyos o maleza, digamos. ¿Y qué dice Mintzberg? Bueno, exploremos un poco hasta dónde llega esto que denominamos yuyos o malezas, esto que aparentemente en nuestro jardín es distinto, no es deliberado. ¿Por qué es posible que esas adaptaciones de política pública sean mejores, sean maximizadoras, mejoren el efecto de esa política pública y después se conviertan en la estrategia deliberada? Entonces, a eso se refiere este enfoque, es decir, bueno, un programa, cualquier tipo de programa, un programa de vivienda, por ejemplo, puede tener establecido un protocolo, un parámetro de construcción, de abordaje, y sin embargo, la organización en su instrumentación puede ser que en algunos territorios esté probando, y lo hace en algunos casos no deliberadamente, sino que se van produciendo modificaciones organizacionales, tecnológicas, operativas, que terminan quizás siendo más eficaces en el logro y que en la medida en que después son captadas por la organización, se convierten después en lo que llama la estrategia propiamente deliberada. Entonces, en un resultado de política pública inciden distintas cuestiones. Inciden, por ejemplo, la calidad del diseño. Si yo tengo una mala teoría, si yo he seleccionado mal los mecanismos, he preparado mal la respuesta, es muy posible que el resultado no sea positivo. Ahora, después está lo que efectivamente se produce en el momento de la instrumentación. O sea, ideas mal implementadas no dan un buen resultado, pero adaptaciones de ideas quizás deficientes producen un mejor resultado. En realidad es un sistema integrado de producción de políticas públicas donde hay momentos o instancias de diseño, momentos e instancias de ejecución, de instrumentación. Pero en un resultado, no todo es atribuible a la calidad del diseño, no todo es atribuible a la especificidad del momento de implementación, sino que puede haber combinaciones de estos distintos momentos. El resultado positivo entonces puede ser el efecto de un diseño pertinente, una implementación adecuada, o un diseño con problemas pero una implementación correctiva, o un evento externo. Y un resultado negativo puede ser un diseño defectuoso, con una teoría defectuosa y mecanismos inapropiados, o puede ser un diseño pertinente pero con una implementación inadecuada, porque no había personas capacitadas, no se adquirieron lo que había que adquirir, alguien, no sé, digamos, tuvo un comportamiento ilegal, o hubo una oposición inesperada de algún actor que impidió el proceso de esa política pública, o alguna consecuencia no intencionada. Entonces, ver toda la cadena productiva de una política pública y las vinculaciones que hay entre las propias racionalidades que tienen que ver con el diseño y con la implementación. Y la implementación es un campo vivo, no es una máquina, digamos, que se activa mecánicamente, sino que
compuesta ese momento fundamentalmente por seres humanos que organizan materiales en el marco de determinadas tecnologías y que producen bienes y servicios, de acuerdo, en principio, a la previsión original. Pero ese campo, digamos, de individuos actuando en territorios, utilizando distintos tipos de medios, materiales, etcétera, transformándolos en procesos productivos con más o menos tecnología, y produciendo estos bienes y servicios finales, en realidad es un campo vivo porque hay personas actuando que no se comportan como máquinas reproductoras de protocolos. Eso por un lado. Entonces, simplemente esto, recuperar esta idea de la implementación como un momento de interacción propio que puede reproducir en parte las estipulaciones del diseño, pero que puede al mismo tiempo alterar ese diseño de manera negativa o al contrario, de manera, digamos, positiva en el sentido optimizadora. Un poco, a ver qué es lo que han pensado algunos especialistas, y con eso creo que voy cerrando un poco la cuestión esta, la discusión sobre esto de la implementación. Algunos especialistas, y que están citados en ese texto de Tamayo Sáez, que invito nuevamente a la lectura, porque da cuenta un poco de ese ciclo. Los primeros estudios más sistemáticos, en particular en Estados Unidos, en Europa, que fueron los que primeros trabajaron el campo de políticas públicas como un campo propio, separado del de la ciencia política, de la gestión, de la psicología o de la sociología organizacional, etc. Recién los primeros estudios de importancia son más bien de la década del 70. Sin embargo, desde la década del 30, 40 había estudios sobre diseño, sobre planificación, sobre dirección por objetivos, sobre previsión presupuestaria, sobre prospectiva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que tenía que ver con el diseño, la estimación, etcétera. Hay dos trabajos que son de esa década, que es el trabajo de Pressman y Wildavsky y otro trabajo de Bardach, y que de alguna manera, problematizando el campo de la implementación, le siguen dando una importancia grande al diseño. Es decir, bueno, ojo, que la implementación es importante, tratemos de adecuarla al diseño, pero conscientemente, no dejemos que esto sea una especie de mecánica instrumentación. No. Démosle importancia a este momento, pero acerquémoslo al diseño. ¿Qué dice Pressman y Wildavsky? Dice que a veces hay fracasos aún con apoyo político y financiero, que parecen ser algunos de los dos requisitos principales y suficientes para el éxito de las políticas públicas. Y no lo son, digamos, son necesarios, pero no son suficientes. ¿Qué dicen estos amigos? Dicen que la puesta en marcha de una política pública en general involucra una multiplicidad de participantes. Pongamos en el sector público, dentro de los beneficiarios, dentro de operadores intermediarios, destinatarios indirectos, directos, en una multiplicidad de participantes, que muchos de los cuales se reúnen en lo que llaman puntos de decisión, es decir, momentos en el ciclo, digamos, de materialización de este programa o de esta política, en donde es necesario que haya una concurrencia de decisiones favorables. O sea, que todos estén de acuerdo para seguir al siguiente punto. Algo así como quienes han estudiado el camino crítico, ¿no? Que tiene hitos y en donde, bueno, no se puede pasar al hito siguiente si no hay un acuerdo sobre el hito anterior y bueno, eso da pie después se bifurcan, digamos, líneas de acción y temporalmente van coincidiendo. Y entonces, bueno, entonces dice, bueno, lo que está ocurriendo es que hay multiplicidad de participantes y multiplicidad de puntos en donde se requiere su acuerdo, el acuerdo de algunos, para seguir en una etapa o en un momento ulterior. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es que puede haber pluralidad de objetivos, digamos, retrasos, decisiones inesperadas, porque se trata efectivamente de un campo muy diverso.
y que las sanciones posibles al incumplimiento de las funciones de cada uno no siempre son tan efectivas y no siempre son tan coherentes y consistentes, como para decir, bueno, sí hay mucha gente, pero si no cumplen lo que hay que cumplir, un poco al modelo, digamos, de la organización militar o policial napoleónica, jerárquica, en donde se supone, es lo más cercano en la organización pública y es imperfecto, se supone que una decisión, una orden, llega hasta la base de la pirámide sin alteraciones. Y es posible movilizar a un contingente muy importante de personas que no afecten digamos, la implementación de esa decisión, de esa política, digamos. Estoy haciendo como distintas analogías. La realidad es que incluso en esos sistemas jerárquicos napoleónicos, sea en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad, existen tensiones en la instrumentación, aún en los sistemas en donde existen fuertes sistemas de premios y castigos digamos, y de supervisión jerárquica al comportamiento de las personas. Imaginémonos entonces en instrumentar un programa de vacunación o de prevención temprana, digamos, o de mitigación, digamos, de la transmisibilidad. Imaginémonos eso, la complejidad que eso significa. ¿De qué hablan de estos autores? Hablan de esto que está acá, la complejidad de la acción conjunta. Es decir, la implementación implica fundamentalmente poner en marcha a un conjunto de actores con grados de coordinación y coherencia y consistencia respecto de una finalidad. Eso en sí mismo es una tarea que ni siquiera tiene un vínculo directo con el apoyo político o incluso la existencia de recursos que financien toda esta actividad. Ya de por sí es una entidad, una dimensión con características absolutamente propias. Entonces, esta complejidad de la acción conjunta es la que en muchos casos impide resultados favorables en políticas porque no hemos podido establecer un mecanismo de coordinación masiva de las acciones en los tiempos que eso requería. Y eso ha afectado la puesta en marcha del programa. Bueno, estoy teniendo una cierta demora acá. Bien, bueno. Estoy con alguna demora. Esto porque no sé, se me ha tildado esto. No sé si me escuchan. Dejo de compartir un segundito. Sí, sí, perfecto. Estamos bien, sí. O sea que el problema es simplemente mi presentación. Está bien. Estoy viendo a ver si ya se terminó este pequeño problemita. Parece que sí. Bueno, aprovecho el corte por si alguno tiene alguna reflexión. Después hacemos un corte un poquito más largo, pero quería ver si alguno quería... Me queda muy poquito para terminar esta primera parte. Así que, bueno, entonces, listo. Continúo, no sé por qué se me... Bien. Otro autor que trabaja esto es entonces Bardach. Bardach dice que Eugene Bardach, ¿no? Las nadadoras Bardach, la implementación es como un proceso de ensamblaje de una máquina. Es decir, una política pública sería finalmente confluye en un producto, pero en un producto que tiene, digamos, un destinatario, pero que hay obviamente una etapa de diseño y después una etapa de materialización que, digamos, busca asimilarla a una cadena, digamos, de productiva, digamos, fordista, digamos, donde se va ensamblando, por ejemplo, un vehículo. Entonces,
Los individuos que participan negocian los términos del suministro de su aporte al ensamblaje. Es decir, cada uno que participa, de alguna manera, establece ciertas condiciones para su participación. Y entonces se da lo que Bardach denomina unos juegos, o sea, unas interacciones entre esos distintos actores que producen efectos distintos, ¿no? Y que son los que estudia puntualmente. Esto me da mala espina. Ahí está. Bueno, esos juegos, dice que son en realidad interacciones, modelos de interacción entre distintos actores en el momento de implementación, dice, producen 4 tipos de resultados. Se desvían recursos, se distorsionan los objetivos de la política, hay resistencia al control, se disipan energías. Como ustedes ven, un poco está en este enfoque que yo dije al principio, que es el enfoque que ve la implementación como riesgo, como problema, como una instancia que puede afectar la política y sus efectos, ¿no? Entonces, porque cada uno de estos efectos son todos negativos, ¿no? En ninguno dice aprendizaje ni nada por el estilo. Bueno, pero es interesante verlo. Todo lo que tiene, por ejemplo, distorsión de los objetivos de política, identifica como 3 o 4 modelos de interacciones posibles. Por ejemplo, uno le llama mantener la paz en casa. Eso lo pueden ver en el texto de Tamayo Sáez. Y es cuando detecta, cuando en una política pública, los que tienen que implementarlo, los que tienen que implementar esa política pública, participaron del diseño, pero perdieron. Sin embargo, son los que lo tienen que implementar. Entonces, ese juego se llama así porque muchas veces las autoridades aceptan cambios en la implementación porque los que implementan efectivamente esa política son otros actores. Entonces, me acuerdo que en una época estudiaba comedores escolares. Los comedores escolares que aparecen en la Argentina en la década, fines del 80, principios de la década del 90, tuvieron una resistencia muy importante del sector docente, que creían que eran actividades que podían distraer recursos y energías por parte de las escuelas y de las docentes, y distraerlas de la actividad propiamente pedagógica. Sin embargo, se toma la decisión y se dice, bueno, la alimentación va a pasar esencialmente por las escuelas, ¿no? Los apoyos de alimentación. Bueno, pero quienes tenían que implementarlo eran la gente del sector docente, porque no había un equipo independiente implementándolo. Entonces, se adaptó la implementación a lo que finalmente los directivos y el sector docente estimaba que era lo menos riesgoso o lo menos complicado o lo menos contendiente con la actividad pedagógica. Esto, ¿qué es lo que también muestra? Es que en las políticas públicas, los actores que están a favor o en contra están permanentemente activos, están permanentemente vivos. Es decir, hay actores, organizaciones, grupos, empresas, que pueden haber, entre comillas, perdido en el momento de una decisión de política pública, pero no se terminó su interacción. Tratarán de llevar, digamos, la implementación un poco más cerca de sus preferencias o intentarán suspender esa implementación. O sea, los actores siguen estando vivos, actuando en favor de sus propios intereses, aunque no hayan sido beneficiados en el momento del diseño. Bueno, finalmente, otros autores más cercanos ven la implementación desde el punto de vista de abajo hacia arriba, o sea, ponen el foco en las condiciones concretas de suministro del servicio y dicen que cualquier sistema de toma de decisiones debe partir de las condiciones reales de implementación. Bueno, ahí yo los llevo al texto del amigo Tamayo Sáez. Las fuentes de esa brecha, para recuperar un poco esto, las fuentes de esa brecha son las políticas públicas, lo que, un poco cerrando esto, el diseño de las políticas públicas puede ser un problema por la propia complejidad, por la propia inviabilidad, la insostenibilidad, pero el contexto en el cual también se implementa, obviamente es un contexto que puede también afectar la implementación.
y generar estas brechas de implementación, como es problemas políticos, la resistencia de los que perdieron, eventos internos y externos, las capacidades de las organizaciones, es decir, los que tienen que ver con la instrumentación y sus capacidades pueden ser limitadas. Después vamos a ver en nuestro último encuentro el tema de las capacidades estatales. Y Grindel dice, para lograr mayor implementabilidad, lo que sugiere es simplificar los diseños, analizar la implementación como parte del diseño. Es decir, yo no digo, bueno, voy a diseñar esto, no, pero tengo que prever cómo va a ser el proceso de instrumentación. Tengo que diseñar la dinámica de implementación para anticipar problemas, para discutir problemas previos que pueden darse en el territorio y para, de alguna manera, orientar la acción de los distintos actores. Dice también capacitar a los implementadores como solucionadores, es decir, a los implementadores como agentes que son capaces de adaptar de los distintos desajustes, de producir adaptaciones y mejorar esa instrumentación. Doy un caso y cierro por un momento esta primera parte, y es el caso de lo que fue la sanción de la ley 26687 en la Argentina en el 2011, o sea, lleva 10 años, es una ley nacional, que es una ley que tiene varios componentes relacionados con el control del tabaco. Y esa ley aparece como una ley después de que muchas provincias, incluso muchos municipios, sancionaron dentro de sus competencias, de su jurisdicción, digamos, y de sus competencias, aparte, que no eran competencias federales, sino provinciales y municipales, habían ya aprobado regímenes de ambientes libres de humo para lugares públicos, pero la Nación lo que hace es sanciona una ley paraguas en donde establece algunos parámetros sobre esos ambientes libres de humo, pero también legisla y de manera muy primigenia sobre cuestiones que sí tienen que ver con competencias del Estado Nacional en la Argentina. Por ejemplo, lo que tiene que ver con algunas cuestiones sobre salud pública, ¿no? Por ejemplo, la implementación de las advertencias sanitarias en las regulaciones de los productos, ¿no? Particularmente de los cigarrillos. Eso es una competencia federal. Las provincias no pueden imponerle a compañías ciertas restricciones sobre cierta comercialización. Son registros nacionales, son códigos nacionales, es una competencia federal. Y por otro lado, otra competencia federal es lo que tiene que ver con las restricciones a la publicidad, sobre todo de la industria tabacalera, y eventualmente también de la promoción y el patrocinio, es decir, promoción y patrocinio de actividades, o sea, poniéndole un fin a cualquier actividad de publicidad, sea directa o indirecta, de la industria tabacalera. Bueno, efectivamente, si uno dice, bueno, pero dentro de todos los distintos actores que se mueven alrededor del mundo del tabaco, uno puede decir, bueno, está el complejo tabacalero, ¿no? El complejo tabacalero son las provincias que producen tabaco, los productores de tabaco, la industria tabacalera, dirigida a las provincias en general, pero digo, los estados provinciales que además se benefician del fondo del tabaco. Es una cuestión también impositiva y presupuestaria. Una gran variedad, con un gran nivel de capilaridad de comercios, digamos, kioscos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso sería como el mundo o el complejo tabacalero, y por otro lado el complejo sanitario, sanitarista, que reúne una cantidad de voces técnicas y sociales respecto de los efectos nocivos del humo de tabaco, etcétera, etcétera. Eventualmente algunos gremios que padecen mucho esto, por ejemplo, gastronómicos, etcétera, etcétera. Bien, uno puede decir, bueno, con la sanción de esta ley, está claro que es un primer paso para una política, obviamente necesita su instrumentación, obviamente una cosa es decir esto, otra cosa es, bueno, efectivamente lograr su instrumentación. Y uno dice, bueno, perdió el complejo tabacalero, lo cual es cierto, digamos, no se vio beneficiado por esta ley. Ahora, el complejo tabacalero
de alguna manera resiste esto, y lo resiste en el momento de la implementación a través de distintas intervenciones. Por lo pronto resiste la sanción de la reglamentación. Ustedes saben que muchas leyes están dictadas de manera muy genérica y que necesitan que después el Poder Ejecutivo y los órganos técnicos precisen aspectos de digamos, de esa normativa más general. Obviamente, la ley no puede decir que el tamaño o la superficie ocupada por la advertencia sanitaria en el paquete de cigarrillo debe ser el 50%, no puede decir la ley, es una reglamentación. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso de implementación, la industria tabacalera, particularmente, que es la que lidera junto con las provincias tabacaleras a ese complejo tabacalero, lo que hacen es interrumpen y postergan y ejercen una influencia para la postergación de esa reglamentación. Mientras no se reglamente, todo sigue como antes. Entonces se postergó muchos meses la reglamentación, eso es un primer efecto. Y otro elemento que tiene que ver también en la lucha, en la implementación, tiene que ver con la interpretación de lo que son y la aplicación de lo que son los ambientes libres de humo. Entonces, la industria tabacalera se asocia a unos, digamos, negocios, por ejemplo, las salas de juego, casinos, bingo, que necesitan que se mantenga la posibilidad de fumar adentro de los locales, por lo tanto, eximir a esos locales de las previsiones de la ley. Entonces, empiezan a haber alianzas con otros actores que aparentemente eran inesperados en esta cuestión, que efectivamente resisten la existencia de ambientes libres de humo. Y aparecen entonces otras negociaciones, incluso dentro del Estado. Aparece una intervención de una sociedad del Estado, que es Lotería Nacional, que regula, digamos, casinos de jurisdicción federal y salas de juego de jurisdicción federal, que de alguna manera le escribe una nota al Ministerio de Salud pidiéndole excepciones para las salas de juego, bingos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir, el proceso de implementación muestra a actores políticos muy activos tratando de ajustar esa implementación a través de las reglamentaciones, por ejemplo, de una manera más favorable. O sea, la lucha no está perdida para ningún actor que se mueve en un campo de nuestra democracia. El tema es que todos los actores estén activos si quieren defender esas distintas posiciones. Finalmente está la instancia de instrumentación digamos, en la calle. La ley impone fuertes restricciones a la publicidad en el punto de venta, entonces en los kioscos. Y bueno, el proceso de implementación de esas restricciones en 100.000 kioscos que puede haber en la República Argentina ha sido una tarea bastante ardua, porque además el proceso de fiscalización, y ahí está la implementación y la complejidad de la acción conjunta, depende del accionar conjunto de múltiples agentes de fiscalización en provincias y en municipios, en 2.000 municipios, en 24 provincias, y esa acción conjunta no siempre está armonizada. En general no lo está. Entonces, bueno, simplemente un caso para discutir. Hay otro caso puesto ahí que ustedes pueden ver, pero no lo vamos a ver ahora. Y ahora dejo de compartir y, bueno, simplemente abro el juego por si hay algunas preguntas, algunas dudas, algunos otros ejemplos.